Y ahí está José Gregorio de Ideal. Hola, José. Regio. Y Maca González. Hola a todos y a todas. Hola, Maca. Me imagino que te estás conectando desde Metro. Regio. ¿Qué les propongo? Les quiero dar la más bienvenida a todas las personas, por supuesto, que hoy día se quisieron conectar a esta sesión, porque hoy día la verdad es que abrimos esta sesión y esta semana principalmente con la semana de los mejores lugares para atraer el talento diverso. Esta semana la verdad es que tiene un hito muy importante porque nosotros anualmente desde Bright Connection conmemoramos y por supuesto certificamos a organizaciones que logran cumplir con ciertos requisitos para poder atraer el talento diverso en sus espacios de trabajo. Y esta sesión la verdad es que tiene un carácter muy importante porque justamente vamos a hablar desde la sensibilización, desde el relato, pero también desde la concientización de la inclusión de la comunidad LGBTI+ en los espacios laborales. No queremos hacerlo únicamente desde este equipo, sino también lo queremos hacer desde primera persona, desde nuestro invitado Andrés Rivera, y a quien están viendo en pantalla es también a Javier Ortega. Javier Ortega también es parte de nuestro equipo, es quien nos ayudó a preparar toda esta sesión y que seguro la mayoría de las personas que también están en contacto con nosotros en Pride Connection han tenido el placer también de conocerla y trabajar con ella. Hachi, te propongo que nos cuentes un poquito más sobre la sesión que hoy día vamos a tener y por supuesto que puedas ayudarnos a introducir a nuestro invitado estrella. Muchas gracias, Javi. Bueno, como saben, tenemos estos encuentros de Fortalece el Orgullo, que tenemos 3 al año. Ya tuvimos uno en febrero con nuestro speaker ahí, Seba Collado, y ahora tenemos la oportunidad de tener este segundo encuentro con Andrés Rivera, que ahí te pido, Andrés, si puedes pasar a la siguiente lámina. Donde para no hacerles mucho spoiler, más que nada presentarlo así rapidito, Andrés es parte de nuestro pool de relatores también, y él siempre nos pide que lo presentemos como hijo, hermano, tío, padre por elección y el amor ahí de dos hermosos hijos. Él también nos va a poder contar un poco más también sobre este círculo que tiene. Y él es justamente consultor e investigador nacional e internacional en derechos humanos específicamente ahí en diversidad sexual y sexogenéricas. Así que nada más que agradecer también a Andrés por estar acá y ahí ya le damos el pase para que empiece con su charla. Andrés, estás muteado por si acaso. A ver, vamos. A ver, ahí te mandé solicitud para reactivarlo. Ahí sí, Cuéntanos cómo te va. Ahí Sí, te sí, escuchamos ahí te perfecto. escuchamos. creo que me tenían ustedes motivadas, no sé. Fue un boicot, Bueno, fue un boicot. quería. Muy buenas tardes a todos, todas y todes, por si hay alguien no binario de género diverso que esté en este diverso grupo también, valga la redundancia. Me alegro muchísimo de esta instancia, de este espacio. Me siento muy, muy contento, pero también muy comprometido de poder estar con ustedes y tener estos, en mi caso, 40 minutos de conversación. ¿Sobre qué vamos a conversar? ¿Qué significa habitar y habitarse para poder existir en una sociedad en donde, de una u otra manera, si bien podemos pensar que hemos avanzado en cuanto a temáticas de diversidad sexual, LGBTIQN+, la realidad nos dice algo diferente, ¿no? Y la realidad nos dice que hay ciertas barreras que aún existen. Y existen inclusive barreras que a veces, como yo las trato de nombrar, como de diferentes alturas. Y claramente las personas de género diverso, las personas no binarias, las personas trans, son las que tienen las barreras más altas. Frecuentemente son las que tienen menor acceso laboral, menor acceso educativo inclusive. Sufren mayores discriminaciones y esto no es empezar a comparar quién sufre más o quién sufre menos. Es solo cuáles son las realidades y cuáles son las vivencias de este habitarse en cuerpos diversos y esta existencia. Y entonces, un poco para ir centrándonos en lo que vamos a estar hablando, les voy a presentar un proceso de transición, ¿no? Cómo una persona trans logra transitar desde quien fue asignada como mujer al nacer y quién es realmente. Con esos bemoles, perdón, con esos bemoles que suelen existir como
cuáles son los cumplimientos de los roles familiares y qué tan importante es la familia frente a la crianza. Y de qué manera la crianza familiar también puede seguir profundizando en este rol de existencia, ¿no? Es una persona que es asignada a lo femenino, que tiene un nombre, que tiene un pronombre femenino y que es la princesa. ¿No? Y ahí ya tiene una etiqueta tremenda, porque ser princesa significa que tiene que cumplir con algunos parámetros, pero que nunca cumplió. Ustedes ven ahí el proceso de la misma persona desde los 3 años hasta los 30 años. Y claro, a los 3 años todavía hay una carita como de picardía, ¿no? De todas las travesuras. Se recordarán ustedes lo que hacían cuando niños y cuando niñas, ¿no? Después a los 4 años, cuando ya tiene que ir al colegio y tiene que empezar a encajar y tiene que empezar a encajar en un sistema que no le parecía muy cómodo. Posteriormente, ya tiene 11 años y definitivamente es la princesa, ¿no? Es aquella princesa nombrada por el padre como princesa, por la madre como princesa, presentada como la princesita. Siempre habían querido tener una niñita, tenían dos niños, por lo tanto, dos hijos mayores. Llega esta niña que era para ponerle todos los vestidos maravillosos, peinarla con los peinados hermosos de niña, pero que esta niña siempre rehusaba los vestidos, los peinados y también un poco el trato. La foto siguiente tiene 18 años y ya se nota un cambio. Pero ese cambio no solamente es físico, que quizás ustedes lo pueden apreciar inmediatamente, sino que también hay un cambio que tiene que ver con su mirada. Dejó de sonreír. En sus facciones ya no hay alegría. Pareciera que la vida ya está pesando. Después tiene 30 años y sin duda la vida le está pesando. Y ya empieza a tener una mochila. Y es la mochila de responder al resto, ignorándose a sí misma o a sí mismo, según cómo se identifique. La familia sí se había dado cuenta de algo. Además, esta era una familia católica apostólica romana, un padre diácono, una madre catequista, pero sí se habían dado cuenta que esta hija había dejado de sonreír. Y por otro lado, habiendo cumplido todo lo que significaba una crianza católica apostólica romana, bautizo, primera comunión, primera confirmación y todo, había algo en esta hija que no cuadraba. Esta hija creció, cumplió 38 años y a los 38 años dijo: no soy una mujer, no soy una hija, no soy una hermana, no soy una tía. Soy un tío, soy un hermano y soy un hijo, con todo lo que eso puede significar familiarmente y socialmente. Y hace su proceso de transición de María Georgina, Andrés Ignacio, que soy yo. Yo les estoy compartiendo a ustedes mi proceso de transición. Y entonces, cuando hablo de habitarse, fíjense que hablo de habitarme como María Georgina y como Andrés Ignacio. Logro conversar con ambas realidades. Durante 38 años estuve inserta socialmente y laboralmente como mujer. Hacer ese quiebre costó muchísimo. Lo hice hace 24 años atrás, ¿no? Soy de las primeras personas trans eh, que enfrentamos socialmente y públicamente nuestros procesos de transición. Por lo tanto, también soy de los más viejos. Pero tiene un costo. Y ese costo es justamente cómo puedo provocar y generar cambios sin que esa provocación y esa generación de cambios no me destruya. No me destruya como ser humano, no me destruya como persona trans, no me destruya con todas las ilusiones, con todas las proyecciones que puedo tener personalmente. Que no me destruya. Y eso es lo que más cuesta, porque en este proceso de vida hay mucha discriminación. Cuando yo recién empiezo a vivirme como Andrés Ignacio, hay un quiebre que se presenta con mi familia de sangre, hay un quiebre que se presenta laboralmente. Yo estaba haciendo clase en universidades y me echaron,
Y ella también estaba asesorando, yo estaba en la sexta región, estaba asesorando municipios de la sexta región en temáticas de proyectos educativos y proyectos sociales, que en ese minuto era mi expertise. Y hay un quiebre que se produce en el lugar donde yo estaba viviendo, ¿no? Cuando les digo quiebre, no es que la gente solamente haya dicho, ah, es trans, porque eso hubiese sido hasta cariñoso. Cuando les digo quiebre, es porque la gente decía que yo era antinatural, que yo no tenía que existir. Cuando me presenté a trabajar a la intendencia de la región en la cual yo estaba, el portero me dice que yo no tenía que estar ahí porque era una aberración caminando. Por supuesto, caducaron inmediatamente todas las asesorías que yo estaba haciendo. Esa discriminación tiene varias consecuencias. Sin duda, la discriminación familiar es la que más te marca, la que más te daña, la que más logra derrumbarte internamente, ¿no? Y la discriminación laboral es la que te termina de cortar las alas. Pasaron más de 4 años y yo no encontraba trabajo. Nadie me quería dar trabajo. Durante mis primeros 3 años, 3 años y medio, tenía una buena situación, tenía ahorro, pude subsistir, empecé a vender mis cosas, pero ya después no pude. Y entonces, de haber sido una buena profesional, reconocida regionalmente, premiada regionalmente como buena profesional, pasé a ser una aberración. E inmediatamente mi habilidad y mis competencias profesionales se perdieron. La consecuencia de la discriminación, además del tremendo daño emocional, psicológico, fue que ya no tenía que comer y tuve que recorrer con un saco y mi perro, que fue el único que me acompañó en mi proceso, ir a recorrer las ferias libres para recoger rastrojo y alimentarme. Y con esto no quiero decirle a ustedes, oh, pobrecito el Andrés. Lo que les quiero mostrar a ustedes, que claro, cuando uno lo ven hoy en día, dicen, ah, pero tu vida está bien, estás trabajando, se te ve bien, has podido hacer tu vida trans. Pero cuidado, nadie sabe lo que uno ha vivido para llegar a este punto. Y en muchas ocasiones ni siquiera sabe lo que uno se ha tenido que traicionar para llegar a un punto así. Por eso comparto este proceso de vida, ¿no? Y entonces, junto con sacar comida a los tarros basureros para poder alimentarme, con estar a la intemperie y sufrir todo lo que significa eso, tuve que lidiar con la pérdida. La pérdida de amistades, supuestamente amistades, las pérdidas laborales, la pérdida de mi familia, por muchos años. Y después tuve un problema alcohólico y tuve un intento de suicidio también, por el cual me tuve que tratar por muchos años. Porque uno se quiebra, uno no solamente se quiebra físicamente, te quiebra psicológicamente, emocionalmente, te parten el alma, absolutamente, ¿no? Y la gente cree que tiene el derecho además de partirte el alma, que es lo peor. Después de pasar esa etapa de discriminación y decir, bueno, tengo que hacer algo con mi vida y no puedo seguir aguantando que me traten de esta manera, empieza la incógnita de, ¿encajas en este sistema y en esta sociedad o creas algo mejor? ¿No? Cuando digo encajar, hay una experiencia que a mí me golpeó muchísimo, que es una lámina, en realidad es un dibujo en donde hay una persona trans que trata de estar en un rompecabezas, de encajar el rompecabezas es la sociedad, son ustedes, es el trabajo, es la familia, es todo. Y no puede encajar y entonces se corta un brazo, porque cortándose un brazo ahí puede meterse en el rompecabezas. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros y nosotras nos tenemos que postergar en nuestras emociones y en nuestros sentires para encajar. Y estamos en lugares a veces y en espacios, inclusive espacios sociales, donde la gente hace comentarios sobre nosotros y nosotras y nosotres, sobre nuestros cuerpos y se creen con el derecho a hacer esos comentarios, desde la crítica de nuestras existencias. Y en ocasiones cuentan supuestos chistes y nosotros nos tenemos que reír para poder encajar en un grupo social, porque el encajar en ese grupo social a veces te permite estar inclusive en un espacio laboral y ese espacio laboral te va a permitir que ya no vas a andar buscando comida en los tarros basureros, ni vas a andar con un saco cuando se levantan las ferias libres para recoger los rastrojos, sino que vas a tener para comprar pan y vas a tener para pagar una pieza y no estar en la calle durmiendo.
Pero eso crear también tiene un costo. Mi decisión de vida, después de haber pasado y acompañado con terapias psiquiátricas, psicológicas, fue crear. ¿Y qué quise crear? Quise crear un espacio seguro. Quise crear un lugar donde yo me podía desenvolver, pero donde también otras personas trans podrían desenvolverse. Y ahí nace el activismo. Este activismo nació en Rancagua, la sexta región, y nace con la creación de una organización de personas transexuales. Empezamos a visibilizarnos, empecé a hablar, me empezaron a invitar a emisoras radiales, a un canal de televisión que hay en la sexta región, y empecé a intentar sembrar, que es súper difícil, porque también es súper agotador. Y en este intentar sembrar es que este activismo se fue fortaleciendo. Finalmente, esta organización de transexuales por la dignidad de la diversidad, es el nombre que tenía, no existe propiamente tal, empezó a ser invitado a diferentes espacios. Y logramos llegar en su minuto a la Organización de Estado Americano y fue la primera organización trans de Chile que obtiene estatus consultivo en la OEA. Y empezamos a estar en la discusión nacional y en la discusión internacional. Y esta organización, junto con una abogada, elabora un proyecto de ley, se presenta, conseguimos las firmas para poder ingresarlo, que es lo que hoy día tenemos como la Ley de Identidad de Género, la Ley 21120. Fuimos creando sin tener que destrozarnos ni cortarnos los brazos para encajar en el rompecabezas. Es desgastante, sí, pero también es satisfactorio. Pero es satisfactorio porque este activismo lo hicimos desde la nada, eh, desde las ganas. Empezamos a hacer inclusive convenios con algunas organizaciones para poder trabajar y así de a poco fuimos creciendo. ¿Cuánto hemos logrado el día de hoy? Creo que muchísimo, porque no solamente estamos las personas trans, hay mucha diversidad, hay muchas ONG que también están trabajando en el activismo, pero siempre creo que queda todavía un poco la incerteza de la típica pregunta que nos hacen, pero ¿qué tantas personas trans somos? O cuán importante es nuestra existencia en relación a los números. Pensando que lamentablemente para las políticas públicas, yo no comparto eso, para las políticas públicas el número llega a ser casi la base de una política pública. Ah, ya, son 500, bien, hagamos una política pública. Ah, pero quizás sean dos o tres, no, no hagamos políticas públicas. Yo creo que siempre hay que hacer políticas públicas y hay que avanzar en los derechos para que todos los seres humanos podamos tener todos los derechos. Pero fíjense este dato. Estos son los resultados del censo en el 2024, acá en Chile. En total, las personas trans en Chile, las que respondieron, esto piensen ustedes que hay personas que no fueron capaces de responder porque tuvieron miedo de hacerlo, porque todavía existe el miedo. Porque hubo familias o jefas de hogar o jefes de hogar que respondieron a la encuesta y no se atrevieron a decir que sus hijos o sus hijas son trans, o sus hermanos o sus hermanas, o los anularon también, que ha sucedido muchísimo. Pero aún así tenemos este dato: 50.642 personas trans registradas en este censo. 50.000. De esas 50.000, hay 31.000 que se definen como trans masculino. Yo me defino como persona trans, pero podría encajar en lo trans masculino. 15.000 que se identifican, 15.935 como no binarias y 13.314 como transfemeninas. Pero esto no solamente es un dato, esto además está separado por regiones y nos da una visión inmediatamente un poco de cómo habitamos este país, ¿no? Y las regiones que estamos habitando este país. Por lo tanto, también es un desafío. Y creo que uno de los mayores desafíos tiene que ver justamente con cómo somos capaces de crear los espacios para estos desafíos. En el caso de ustedes, obviamente, me voy a centrar, perdón, en lo que significa crear espacios seguros, respetuosos, inclusivos, laboralmente. ¿Ya? ¿Cuáles son las discriminaciones que están ya bastante registradas, informadas y que ha habido seguimiento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Fíjense ustedes que de las mayores discriminaciones que está registrado es las dificultades de acceder a los baños.
Y uno dice, ¿por qué será tanto eso? Porque va unido a los baños con nuestra genitalidad. Y pareciera que nuestra genitalidad les complica a muchas personas, ¿no? Y por ende, tratan de tener baños centrados solamente para hombres y para mujeres, y nos miran como que las personas trans somos extraterrestres y deberíamos estar en otro espacio. El tema es, ¿en cuál espacio? ¿En cuál espacio? Yo necesito un baño como necesita cualquiera de ustedes. No necesito un baño trans ni un baño extraterrestre, ¿no? Otra de las discriminaciones frecuentes son, no nos respetan el nombre social, y no nos respetan nuestros pronombres, ¿no? Nos siguen, en mi caso, que aunque ustedes no lo crean, hubo un tiempo que me siguieron tratando de ella. Claro, ustedes están viendo cambios físicos que tienen que ver con que he tenido un acompañamiento hormonal, ¿no? Eh, pero hay personas trans que no tendrían por qué tener acompañamiento hormonal si no lo quieren. Hay tantas formas de transitar como personas trans existimos. Esta es mi forma de transitar. No la puedo generalizar con otras formas de transitar, ¿no? Pero aún así, a pesar de tener esta forma de transitar, cuando la gente sabe que soy trans, me dice, ah, tú eres mujer y quisiste ser hombre. Y ahí uno dice, what, tengo que dedicar tiempo a educar sobre esto, ¿no? No, no es que quiera ser hombre. Mi identidad de género es masculina. Listo, ¿no? Y entonces, en mi caso, ocupo el pronombre él, podría ocupar otro pronombre, por supuesto que podría ocupar el pronombre que yo quisiera, y eso se debe respetar. También en muchos de los espacios laborales, fíjense ustedes, y sociales, aparecen las preguntas inapropiadas, que no se las hacen a nadie más, excepto a uno cuando uno es trans. Desde cómo te relacionas sexoafectivamente, a qué baño vas, em, quién te gusta, o pueden ir inclusive preguntas más íntimas aún. No se las hacen a nadie, solamente te las hacen a ti. Solamente uno tiene esas preguntas, ¿no? Y claro, en el fondo, si no tenemos baños seguros, si no nos están respetando el nombre social, si no nos están respetando los pronombres, si el ambiente laboral se está empezando a hacer angustioso, tenso, ¿qué es lo que hace uno? Se va, renuncia. Evita esos espacios porque ya tienes suficiente con la sociedad y contigo mismo o contigo mismo. No es fácil. No es fácil estar en los zapatos trans, créanme. Es un desafío constante para uno también, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que nos dice es que hay una estructura, imagínense ustedes, hay una estructura que excluye absolutamente por orientación sexual y por identidad de género. No es algo al azar, es una exclusión sistémica, ¿no? Que lleva a un ciclo continuo de pobreza. Y ese ciclo, somos responsables también de ese ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Nos dice que frecuentemente las personas trans están enfrentadas a discriminación, a exclusión, a violencia, acoso a lo largo de todo el ciclo laboral, ¿no? Hace un par de meses atrás me tocó dar una charla en relación a la ley Karin y la diversidad sexual. Y me decía, ah, nosotros no pensamos que ustedes no estaban como protegidos acá. Y es como, somos seres humanos, ¿por qué vamos a quedar lejos o fuera de una protección propiamente tal, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para avanzar en igualdad y diversidad? Es promover un trabajo digno, respetuoso. Por lo tanto, hay que contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. No sé si tuvieron la oportunidad de leer ustedes hace 3 días atrás, salió un comunicado del Banco Mundial donde se están revisando las variables de inclusión del Banco Mundial y ya se incorporó un trabajo que se viene haciendo hace 5 años atrás. A mí me tocó estar en las primeras discusiones en el Banco Mundial. Se incorporó la variable de orientación sexual e identidad de género. O sea, ¿qué tanto nos preocupamos efectivamente por la inclusión? Y ese es un país y un Estado responsable, ¿no? Y cuando no nos preocupamos de eso, claramente ese es un Estado que es irresponsable frente a los seres humanos que son parte de esta diversidad sexual. Por lo tanto, es fundamental fortalecer una representación y una participación en las organizaciones del colectivo LGBTIQANB+, ¿no? Porque hay que escuchar cuáles son las necesidades, hay que considerar en las políticas internas de la organización cuáles son esas necesidades, ¿no? Y cuáles son esas realidades. A veces tendemos a generalizar realidades y no podemos generalizarlas.
También en los procesos de negociación, en los espacios de diálogos que se tengan y que tengan ustedes al interior de vuestra organización. Entonces, promover esos entornos inclusivos no solamente responde a un respeto y un enfoque de derechos, sino que también tiene efectos positivos en la organización. Va a mejorar la productividad, va a mejorar las relaciones internas, va a haber un aumento de la satisfacción laboral, uno va a ir contento a trabajar ahí, va a estar creando constantemente, va a ser un aporte, va a tener motivación, va a fortalecer un bienestar comunitario, si no solamente es de la persona, la diversidad, es de quienes trabajan en esa organización. ¿Cuál es el rol de la organización? En el fondo, ¿cuál es el rol de usted? Y aquí les quiero hacer algunas invitaciones y sobre todo algunas reflexiones. Lo primero es pensarse y pensarnos en las realidades corporales, ¿no? Cuando uno se piensa y piensa en las realidades de otros, suele ser más inclusivo. Primer punto, servicio higiénico. ¿Existen opciones inclusivas o se sigue segmentando en baño de hombres, baño de mujeres, otros? Me tocó ir a una organización y era baño de hombres, baño de mujeres, estaban con dibujito, ¿no? Digamos, con una imagen, y la imagen del otro baño, que supuestamente es donde yo tengo que ir, era la mitad era mujer y la otra mitad era hombre. O sea, algo deforme. Yo molesté y dije, ya está bien, uno puede ser deforme, pero no tienen para qué ponerlo ahí en la puerta del baño. ¿Por qué usan esas imágenes? Nosotros no somos mitad hombre o mitad mujeres, nosotros somos. Y nos vamos a desarrollar y nos vamos a potenciar en relación a nuestra identidad de género, ¿no? Y eso es lo que va a permanecer. Mm, Creo que cuando tratan de colocar estas imágenes de una u otra forma, lo que nos tratan de mostrar en el fondo es que tenemos que encajar. ¿Hay dispensadores con toallas sanitarias? Yo soy más viejito, pero hubo un tiempo que menstrué. Como hombre trans menstruo. Ahora, en algunas organizaciones solamente hay dispensadores de toallas sanitarias en los baños de mujeres. ¿Y uno? ¿Qué hace uno? ¿En los convenios de salud están incorporadas nuestras realidades? Yo esto lo comparto siempre. Tuve la oportunidad de trabajar fuera del país. Y claro, tenía un seguro que abarcaba todas mis realidades. Llegué acá a Chile, traté de tomar un seguro, por ejemplo, para un cáncer de cuello cervicuterino, y no tengo seguro porque legalmente yo me llamo Andrés, pero sí me ofrecen cáncer de próstata. ¿De dónde saco una próstata para tener ese seguro? ¿De qué manera las organizaciones hacen los convenios también? ¿Por qué no consideran estas realidades? ¿Por qué dejan fuera, sobre todo, nuestros aspectos de salud en los convenios que se hacen, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos internos que pueda tener la organización? Y esos protocolos efectivamente reconocen nuestras realidades, todas nuestras realidades, desde nuestras corporalidades y nuestras particularidades en las corporalidades, como el cáncer de cuello cervicuterino, como que me tengo que hacer el Papa Nicolau. Algunas organizaciones tienen devolución de exámenes médicos, pero los tienen también sesgados para hombres y para mujeres. Yo debería pedir devolución del examen prostático, pero no voy a hacer eso. Yo me voy a hacer el Papa Nicolau. O me voy a hacer una ecografía transvaginal o una ecografía vaginal, ¿no? ¿Tienen las organizaciones el conocimiento del ordinario 1533, que en el fondo tiene dos grandes puntos? Uno, que efectivamente los contratos pueden ir con el nombre social, que no hay ningún impedimento legal para realizar eso. Puede ir, el RUT es lo que no hace ciudadano y ciudadana, así que puede ir con el nombre social. Y por otro lado, también dice relación con los uniformes. Hay organizaciones que usan uniformes femeninos y uniformes masculinos, para hombre, para mujer. Si bien es cierto, este ordinario dice que no puede hacer la indicación directa del tipo de uniforme que puede usar la persona, pero sí deja claro que la persona va a usar el uniforme aquel que no vulnere sus derechos, ¿no? En el caso del nombre social, que vaya en el contrato, lo dice, debe ir el nombre social, se debe respetar la identidad de género con el nombre social. El caso del uniforme dice no se puede vulnerar el derecho de la persona. Entonces, frente a eso,
claramente, em, tenemos que ampliar nuestra mente. Tenemos que pensar y por un minuto, quizás que ustedes intenten habitarnos desde nuestras existencias, habitarnos desde nuestras particularidades, habitarnos sin cortarnos los brazos para encajar en un rompecabezas de una organización. Ampliar más la realidad de lo que significa efectivamente la inclusión. Porque la inclusión no solamente es el nombre social, la inclusión no solamente es el pronombre, la inclusión es el respeto de la dignidad de mi existencia con todas mis corporalidades y particularidades. La inclusión es que yo pueda ir a un baño y, y haya o exista un dispensador de toallas sanitarias. La inclusión es que si hay convenios de salud que ustedes hagan con laboratorios o con, con centros clínicos o centros de salud, consideren estas particularidades. Y estas particularidades son solo eso, particularidades. No son rarezas, no, no son cosas de extraterrestres, como me dijeron una vez, ¿no? Me dijeron, ustedes son demasiado extraterrestres. Yo cuando miro la sociedad, miro que la sociedad es demasiado extraterrestre y yo me encuentro súper bien, ¿no? En algunas ocasiones me han dicho, naciste en un cuerpo equivocado. Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Mi cuerpo no es el equivocado. Pero sí creo que es una sociedad que le falta mucho todavía por educarse, por sensibilizarse. Y sí, una de nuestras grandes barreras es la inclusión laboral. En algunas ocasiones me ha tocado leer los perfiles de personas o vacantes de personas que necesitan en las organizaciones. En ninguna parte dice que tú puedes postular con de las que a mí me ha tocado leer. Si ustedes lo hacen, pero genial. Pero no me ha tocado leer que diga, puedes postular con tu nombre social. Si tú eres una persona de género diverso, puedes postular con tu nombre social. Porque fíjense, si yo no tuviese mi cambio legal y tuviese que postular a alguno de vuestros cupos vacantes en vuestras organizaciones, tendría que postular como María Georgina. ¿Qué va a significar eso cuando llega a la entrevista o evaluación con psicólogo o psicóloga? Y aparezca yo de barba, bigote, diciendo, casi, María Georgina soy yo, aquí está mi cédula, pero soy una persona trans. ¿No sería más equitativo, digno, igualitario que se declarara que se puede postular con el nombre social? Que si es una persona de género diverso, puede postular con el nombre social. Y así no se llevaría sorpresa ni cuando uno llega a la entrevista, ni cuando las personas que te van a entrevistar se enfrenten a uno o a una. Creo también que otro de los desafíos en relación a las organizaciones es cómo elaboro los protocolos. ¿Cómo elaboro los protocolos desde puede llegar a alguien trans, cómo puede haber alguien que transite estando trabajando? ¿Cómo se le va a comunicar a los clientes? ¿Cómo se va a hacer el cambio del nombre en el correo electrónico, de su identificación? ¿Cómo se van a hacer los cambios en los contratos? ¿Cómo se van a hacer los cambios en los convenios de salud? O si alguno de los hijos e hijas de ustedes hace un proceso de transición, ¿está eso considerado también dentro de vuestros protocolos? ¿Esos acompañamientos quizás? Porque para las familias, créanme, mi familia también lo vivió, es un duelo y uno debe ser respetuoso de ese duelo. Obviamente no me morí, ¿no? Pero sí se murieron las proyecciones que ellos tenían, que ellos y ellas tenían. Entonces por ahí también una inclusión un poco más allá, que no solamente tienen que ver con vuestro colega o compañero o compañera, que puede ser trans, con quien transite al interior de vuestras organizaciones, sino que también tiene que ver con
¿Quiénes pueden tener hijos o hijas que hagan estos procesos de transición? En una organización a la cual he estado asesorando en algunas temáticas, por ejemplo, incorporaron eh, el que cuando una madre o un padre empieza a vivir un proceso de transición de un hijo o una hija, tenga 2 o 3 días libres, que son los 2 o 3 días que necesita para llorar, si quieren llorar, o para organizarse, si necesitan organizarse en qué es lo que van a hacer. Porque sí es un golpe, y yo lo tengo súper claro y también lo sé. ¿Ya? Permiso, voy a conectar, se me está acabando la batería. Sí es un golpe y la familia tiene que ser capaz de asumir ese golpe. ¿Está eso considerado en los protocolos que ustedes tienen? A veces creemos que ser inclusivo es solamente tener el nombre social, pero es mucho más, muchísimo más allá. Es inclusive desde cómo son los espacios laborales propiamente tal. Los quiero invitar a eso. Les quiero invitar a abrir su mente, a abrir su corazón, a intentar habitarnos en alguna parte de nuestra existencia, a conversar, a escucharnos, a preguntarnos, a desafiarse ustedes. Desafíanse si son inclusivos o solamente están integrando, que no es lo mismo. A mirar al alrededor y vean qué tantas cosas hay solo para hombres y mujeres, cisgénero, hombres y género, mujeres y género. ¿Dónde estamos nosotros, nosotras, las otras existencias, las otras corporalidades? Les quiero invitar a remecerse, pero no para remecerse y decir, oh, sí, mira, hay algo que hacer. No, quiero que también sean capaces de crear. No sigan siendo parte de un rompecabezas en donde está coartando, limitando, para que uno exista. Un solo ser humano que tenga que amputarse para existir en esos rompecabezas es responsabilidad de nosotros y nosotras, de ustedes, mía. Por favor, desarmen esos rompecabezas, cámbienlo, creen rompecabezas y creen muchos rompecabezas, porque hay muchas formas de existir y de habitarse. Quiero invitarles también a tener una mirada mucho más amplia, que es fuera de la existencia de ustedes. Esta lámina a mí me encanta, esa jirafa que está en el lago, llega el mono y le dice, ¿me puedo bañar? Y la jirafa le dice, pero por supuesto, a mí el agua me llega al cuello, pero si el mono se tira, se ahoga. La realidad de la jirafa es solo la jirafa, la realidad del mono es solo del mono. No puedo generalizar la realidad de la jirafa para toda la existencia. La realidad tuya no es la misma de la otra persona. Mi realidad trans es solo mía. Mi forma de transitar es solo mía. Mi forma de relacionarse es solo mía. Les invito a que podamos pensarnos y que se puedan pensar en una realidad diferente que no es la de ustedes. Me ha tocado en muchas ocasiones escuchar cosas como, no, pero si ya no se discrimina. ¿Desde dónde hablan de que no se discrimina? Desde un trabajo, desde un sueldo, desde que pueden cubrir sus necesidades. Yo les puedo hablar desde otro lado, el otro lado, el otro lado de la vereda. Ahí donde hay compañeros que son psicólogos, que andan cantando en las micros porque no les dan trabajo. O donde hay un ingeniero mecánico que está en la calle vendiendo ropa que le regalan para que pueda vender para tratar de tener para comer. O de un médico que habiendo hecho sus cambios, no ha querido hacer el cambio legal para no perder la pega, que se hizo la mastectomía al igual que yo, se sacó sus senos y usa sostén con relleno para que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta se queda sin pega. Entonces, claro, es fácil desde un trono seguro decir no se discrimina o se discrimina menos. No, cuidado con eso. Les invito a mirarnos y créanme, lamentablemente, sí se discrimina. Lamentablemente se sigue asesinando en este país por ser parte de la diversidad. Y cuando digo asesinando, te asesinan socialmente, económicamente y también físicamente. Te matan. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de aquí en adelante?
creen que podamos crear un espacio mejor para ser realmente inclusivos? Es humildemente es mi invitación. Gracias, comprenderán que soy súper apasionado y sí, lo sé, pero esa pasión también viene de mi propia existencia, de lo que vivo. A mí me toca estar al otro lado. Hoy día estoy bien, puedo estar trabajando, pero me ha tocado cobijar a muchos chicos y chicas que su única idea es matarse. Yo también pasé por eso y sé lo que significa. Ustedes y yo podemos hacer algo, eso está claro. Ustedes y yo podemos hacer algo y les invito a que podamos hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Quiero también permitirme este espacio porque creo que también es muy valiente de tu parte el abrir tu historia personal en una fecha que también cobra mucho sentido. Este domingo también es justamente Aida Hobbit, el 17 de mayo, el día contra la homofobia, transfobia, bifobia. Y más que fobia, en relación a lo que tú estás levantando, se habla de odio, justamente. No es algo irracional, es algo también eh, consciente, lo que pasa con la comunidad LGT+, por lo tanto es importante poder conversarlo desde la primera persona. Y desde tu realidad, creo que hoy en día en la red trabajamos con espacios laborales para construir, por supuesto, políticas, como dices tú, protocolos, beneficios, pero cuando estos beneficios se vuelven carne para una persona que realmente los va a utilizar, el aporte es absolutamente impactante. Podemos llegar a cambiar vidas, cambiamos realidades y finalmente hacemos que una pieza, como dices tú, que tiene que ser amputada, que tiene que ser también ajustada para encajar, encuentra su espacio y encuentra su puzzle. Por lo tanto, te agradecemos también desde Pride por abrirnos desde tu realidad, tu perspectiva, tu historia también y en el chat empiezan también justamente a agradecernos. Gloria Retamal nos comenta, gracias Andrés por tu honesta y sentida exposición. Daniel Herrera, felicitaciones, muchas gracias también. Esteban, wow, muchas gracias por compartir tu historia. Natalia nos comenta, muchas gracias, tu historia, tuvo una historia de persona muy valiente. Recuerden que también nos pueden ir dejando preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pero justamente, Andrés, quiero levantar un punto muy interesante. La mayoría de las personas en este caso, y que me parece muy importante que levantaste el punto, la conversación de cuando hemos escuchado en nuestros espacios laborales o en la vida diaria, del comentario donde ya no se discrimina, viene desde una posición también privilegiada, naturalmente, donde no se tiene vista, no se tiene experiencia, no se comparte trayectoria de quien todavía sigue experimentando este tipo de discriminación. Y hemos visto que también la discriminación psicológica y finalmente cómo los lugares de trabajo se transforman en estos espacios inseguros para la comunidad es un punto importante. Y que no importa quizás si la política ya esté redactada, porque hay una gestión informal, hay una cultura informal del trato, de las miradas, de lo que hacemos. En esa línea me gustaría también poder obviamente abordar algún punto, alguna recomendación desde tu experiencia desde esta gestión de alguien que efectivamente no está, por ejemplo, gestionando sus programas de recursos humanos, sus programas de diversidad, ¿qué es lo que puede hacer una persona en concreto para poder generar un espacio seguro en su lugar de trabajo? Yo hablo principalmente desde esta gestión informal, de cuando vamos a tomarnos un café con un grupo de colegas y decimos quién quiere bajar a comprarse el café, me imagino que también desde ahí viene la inclusión donde cómo generamos ese lugar de contención sin tener que quizás verbalizarlo, que la parte también de verbalización es muy importante, pero poder entregar las señales correctas. Mm, Mira, para mí lo social dentro de una organización es súper importante. No solamente construimos desde el trabajo, desde lo laboral, cumplimos con las metas, con los objetivos que podamos tener como organización, sino cómo crecemos como seres humanos y cómo hacemos crecer ese entorno, ¿ya? Eso es crucial. Por lo tanto, lo social que se da se tiene que dar con un lenguaje respetuoso, con una mirada respetuosa. El lenguaje es tremendamente castigador. Todavía tenemos espacios en los cuales cuentan supuestos chistes, ¿no? Que involucran a personas de la diversidad, que em, muestran videos. Me tocó estar en un espacio donde mostraron un video de TikTok donde se estaban burlando las personas trans y todos estaban muertos de la risa. En eso llega el celular a mí, yo veo el video, que ahí me enteré por qué todo el resto se estaba riendo. Y los quedo mirando y les digo, ¿ustedes saben que sus risas pueden llevar que alguien se mate?
No es una simple risa, se están burlando de un ser humano. Me dice, pero ¿cómo tan grave? Le dije, yo soy parte de ese video, yo soy una persona trans. Pasé por todas esas burlas y me llevaron a un intento de suicidio donde tuve que estar 4 años en acompañamiento psiquiátrico para estar parado aquí hoy día. Eso es lo que hacen las burlas, eso es lo que hace el lenguaje. Y no solamente el lenguaje verbal, el lenguaje corporal. ¿De qué forma acogemos o rechazamos? Sí, independiente que es súper importante los protocolos, los convenios de salud, los baños y todo, pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos como seres humanos? ¿Qué tipo de seres humanos somos? ¿Y qué tipo de seres humanos queremos ser? Para mí eso es súper importante, ¿no? Podemos tener 20.000 protocolos en una organización, yo lo sé, pero si somos seres humanos no respetuosos, esos protocolos no van a servir de nada. ¿Cómo nos humanizamos? Y esa humanización tiene que ver con el respeto hacia uno, porque si yo me respeto, voy a respetar a los otros. Yo siempre digo lo mismo y a veces suena muy pesado, pero alguien que se burla de otro ser humano es porque a sí mismo no se respeta, ¿no? Y ya es alguien que está proyectando su propio odio y su propia rabia a otro ser humano. Y tal como lo dijiste, Javiera, yo no hablo de transfobia, yo hablo derechamente de odio. A nosotros nos matan porque nos odian. Nos gritan en la calle cosas porque nos odian. No, no, no nos tienen fobia. La fobia es arrancar de algo. Aracnofobia, arranco de la araña. No, aquí nadie arranca de nosotros, al contrario. Nos enfrentan solo para maltratarnos y decirnos una cantidad de cosas impresionantes. Muy rápidamente les voy a decir algo. Yo viví una experiencia y voy a unir dos cosas. Viví una experiencia increíble. Yo lamentablemente el 1 de abril me enfermé. Esto terminó en una hospitalización en un hospital del estado, que era el que estaba más cerca del lugar donde yo me enfermé, y terminó en pabellón conmigo colocándome un marcapaso, que la marca está acá del marcapaso, pregunté, Medtronic es el marcapaso que me acompaña y que hace que esté vivo y que esté con ustedes. Y a mí me dice el médico, Andrés, te tenemos que hospitalizar, tu corazón falló, te tenemos que colocar un marcapaso. Les prometo, yo tengo 62 años, soy docente de varias universidades y tengo todo un currículum que ustedes se puedan imaginar, pero soy ser humano. Lo primero, soy ser humano. El médico me dice eso y yo le digo, ¿hay una sala de aislamiento donde me puedan tener? Fue mi primera pregunta. Yo no pregunté por qué marcapasos, qué estaba pasando, nada de eso. El médico me dice, sí, pero está ocupada. Y yo hago el gesto así con me llevo las manos a la cabeza y digo, no, no puede ser, pero ¿por qué? Y de ahí ya tengo que avisar, tomo el celular y me doy cuenta que tiritaba. Yo no era capaz de controlar el celular en mis manos. No podía mandar el mensaje. Tenía pánico, miedo, pero no por el marcapaso, sino que dónde iba a estar hospitalizado y qué iba a pasar conmigo. ¿Qué iba a pasar cuando tuviera que orinar y iba a tener que pedir la chata? ¿Qué iban a hacer los TENS y las TENS? ¿Cómo iban a actuar las enfermeras cuando se enteraran que soy una persona trans? Tiritaba. La vida me devolvió algo maravilloso, es que el lugar en el que estuve me trataron súper bien, me respetaron y nunca nadie me hizo problema. Decía mi ficha que yo era una persona trans y cada turno, porque tuve varios días, cada turno indicaba al otro turno y le indicaba con el dedo, ni siquiera hablaba porque yo estaba en una sala con otras personas, era mixta, menos mal la sala, ¿no? Y ahí de a poco, al segundo o tercer día, como que me relajé. Pero imagínense, 62 años, estoy frente a ustedes y no era capaz de controlar el celular para avisar que iba a quedar hospitalizado porque estaba muerto de miedo. Y creo que voy a morir con ese miedo. Y espero que el día que me muera sean mis hijos o la madre de mis hijos quien me vista y no otra persona. Para tener dignidad en el minuto que me estén vistiendo y metiendo al cajón. Eso es lo que vivimos las personas trans. Entonces, las bromas, las tallitas, las risas, las miraditas que uno ve, los codazos que uno ve así como mira este, mira este trans, mira esto otro, eso nos destruye y hace que tengamos un miedo tan grande que cuando nos tenemos que enfrentar a una situación de salud, pensemos en cómo nos van a tratar antes de qué es lo que está pasando con mi salud. Era mi corazón, ser importancia en mi corazón. Para mí era la hospitalización. Les invito a cambiar este mundo. No podemos seguir así, no podemos seguir en el miedo, no podemos alimentar tampoco este miedo, ni ser parte de alimentar este miedo.
Y ahí está el rol de ustedes, claramente. De todas maneras, Andrés, de hecho, esta situación que tú levantas de hiperalerta es terrible porque finalmente el motivo por el que te hace llegar también a este centro de salud es un problema que pasa a segundo plano, porque efectivamente, si es que es un lugar seguro, si es que vas a recibir la atención, cobra totalmente el protagonismo de esta instancia y pasa en el lugar de trabajo también. Creo que ese es justamente el llamado a acción, el no esperemos que las personas de la comunidad LGBT+ toquen la puerta, sino más bien nosotros abrir la puerta. Como dices tú, y la recomendación que nos haces de poder eh, cerrar los chistes, creo que también están muy normalizados, o estos clásicos comentarios que hemos escuchado como lo hago porque te cuido, porque te quiero, y ahí viene un comentario también discriminador, también están camuflados y creo que no ayudan justamente a poder tomar la seguridad, a poder también desplegarse con todas tus competencias, tus capacidades en el lugar de trabajo, por lo tanto es un punto importante. De hecho, Jimmy en el chat nos levanta, se habla mucho de inclusión y de aceptar a todos como son, pero seguimos cayendo en el error de aceptar las realidades de los demás solo cuando conversan con las nuestras. Como lo comentó Andrés, es cuestión de aceptar todas las realidades, todos somos seres humanos. Ese justamente es el punto central también de esta conversación. Bueno, nos siguen escribiendo también, agradecidos también por tu relato. No tenemos, creo que tenemos, sí, tenemos dos preguntas. La primera pregunta de Asistente Anónimos nos deja, aquí obviamente tú nos comentas si es que la puedes levantar también, porque habla sobre cómo crees que la comunidad debe actuar en el contexto actual del país, donde hay posibles retrocesos como PAI o el retiro de la circular 812. Cómo buscar tranquilidad frente a tanto odio político y social. Ya, primero, la circular 812 aún no se ha retirado, sí se retiró la 781 que también significaba protección. Eh, es súper complejo el escenario actual y político en el que estamos. No solamente la diversidad, hay varias situaciones que se están viendo que van en retroceso. Ahora, ser parte de la comunidad tampoco significa, y quiero que se escuche muy bien lo que voy a decir, tampoco significa que todos estemos unidos en una misma forma de activismo o en una misma forma de incidencia o en una misma forma inclusive de encarar. Lo digo en el buen sentido de encarar las situaciones país que estamos viviendo. Entonces creo que también nos falta madurez como movimiento, como comunidad, para poder aunar una fuerza común que permita que no seamos muchas voces las que estemos hablando, sino que hayan al menos dos, tres voces representativas que estén hablando. A mí me parece que eso es lo primero. Debemos ser capaces como comunidad de dejar egos afuera y de aunarnos en un discurso común y en una lucha común. Por otra parte, creo que las instancias internacionales todavía son importantes, aunque se diga que acá no las van a tomar en cuenta, pero son importantes al menos para hacer presión. Yo no sé si ustedes saben que una agrupación de madre y padre de niños, niñas y adolescentes trans, justamente por todo lo que está pasando con el PAI, con las hormonas y con otras situaciones, está presentando una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Entonces, hay muchas acciones que tenemos que hacer, pero tenemos que ser capaces de hacerlas, tenemos que movilizarnos y no quedarnos en seguir alegando en lo que está pasando. Personalmente, me ha tocado reunirme con algunas personas y desde ahí educar y sensibilizar. Hay mucha ignorancia frente a la temática. Eso ha pasado en todos los gobiernos, no solamente en este. Siempre han habido personas que desconocen estos temas y cuando uno se los plantea y les conversa, suelen algunos sensibilizarse y otros, por supuesto, que no se van a sensibilizar, eso está claro. No está fácil. Creo que hay que resistir y hay que tratar de sobrevivir este tiempo. Y sí, yo prefiero, y esto no es un eslogan político ni nada por el estilo, pero yo prefiero mil veces dar la pelea hasta el final y prefiero morir luchando que estar de rodillas. Entonces, eso significa que uno tiene que ser siempre una voz sin el miedo a esa voz. Em, y lo otro es de qué manera podemos educar a los partidos políticos y a nuestros legisladores y legisladoras para que puedan ser una defensa de nuestros derechos
y no que nos perjudiquen en nuestros derechos, claramente. Efectivamente, ahí creo que el punto, como dices tú, esencial es la educación. Creo que también es sumar constantemente. Ya en esta sesión logramos también generar conversación, generar dudas. Y sé que ya estamos cerca del tiempo, pero solo para cerrar, Andrés, nos dejaron una pregunta también en la sección de pregunta y respuesta, desde Jaira Jaña, que nos comenta desde el rol de las organizaciones pensando en empresas que aún están dando sus primeros pasos. ¿Cuáles consideras tú que son las acciones iniciales más importantes para construir espacios seguros? También lo levantaste en un punto, pero eh, lo que está hablando principalmente es que están iniciando un proceso de transición que implique el acompañamiento de la compañía en temas legales, administrativos o de salud, para que se sientan cómodas compartiendo su experiencia. Se refiere a acciones concretas. Si tú recomiendas a alguien, a una empresa que no tiene nada para incluir a la comunidad trans, ella habla de protocolos, baños inclusivos u otras medidas que realmente marquen la diferencia para generar este impacto que estamos buscando. Escucha, yo lo primero que haría sería una escucha activa con la persona que está haciendo la transición. ¿Qué necesita? Aquí estamos. ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Y qué te podemos ayudar? ¿Cuáles son los espacios donde tú te sentirías bien? Yo partiría como desde ahí. Y por supuesto, creo que los baños, creo que el tema del uniforme, creo que los espacios seguros, creo que las imágenes, que hayan imágenes de la diversidad es bueno para entender que estamos hablando un lenguaje común. Creo que los protocolos son necesarios, que el contrato, decirle a la persona, ok, va a empezar tu proceso de transición, ¿quiénes quieren que sepan? Va a tener un nombre social. ¿Compartimos el nombre social? ¿Solamente quieres que lo sepan dos, tres personas? Y si lo compartimos, ok, compartimos el resto un comunicado. Mira, María Georgina ya no es María Georgina, es Andrés Rivera, de aquí adelante Andrés Rivera, su pronombre es él y su correo electrónico ahora es este. Listo, se acabó, no hay más explicación. Si uno no tiene que explicar la transición, uno lo que tiene que explicar es qué es lo que podemos hacer para que tú estés bien, ¿no? Em, y creo que educar y sensibilizar a la organización, sobre todo si están empezando, a mí me parece que las charlas de sensibilización y educación son claves para remecer. Yo soy de la idea de remecer, perdón, pero soy de la idea de remecer. Creo que las bonitas palabras no sirven de nada, pero uno tiene que estar desafiando constantemente la supuesta normalización y normalidad para que nos puedan entender y desde ahí puedan crear, ¿no? Y para crear tienen que saber qué es lo que tienen que crear. Todas maneras. Primer consejo, entonces, escucha activa. Creo que justamente es el centro de todo. Andrés, quiero agradecerte por el espacio, también obviamente por la apertura. Ser el portavoz también de la acción y del cambio también conlleva, por supuesto, me imagino que desafíos mucho más grandes. No es solamente vivirlo desde tu experiencia personal, sino que también es transformar, o también nos pusiste provocando cambios y provocando y generando cambios. Em, Este es mi el lema. llamado a la acción muy acorde también, justamente a la sesión, pero a tu historia. Así que el llamado a acción es justamente a eso, tener mayor escucha activa, seguir, por supuesto, educándose, tener la oportunidad cada vez que puedan de capacitarse, participar de las capacitaciones, mostrarse también de manera simbólica, tanto con gestos, miradas, no reírse de los chistes, como acciones iniciales que pueden ayudar, por supuesto, a generar espacios seguros para la comunidad. En este marco tan importante, justamente el 17 de mayo, que es el día contra el odio y la fobia, el odio, perdón, hacia la comunidad trans y LGBT+. Me Andrés, despido con lo último. por favor. Este es mi mensaje. Y es que todas las aves que nacen en jaula creen que los que volamos estamos enfermos. Cuidado con eso. Si ustedes están en jaula, salgan. No metan a nadie en una jaula. No nos corten las alas tampoco. Y permítanse ser. Cuando ustedes sean libres, van a permitir que otras personas también podamos ser libres. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias también a quienes se mantuvieron hasta este minuto en la sesión. Por supuesto, muchas gracias también, Hachi, por la coordinación también de toda esta sesión. Nos vemos mañana entonces en un siguiente encuentro donde vamos a estar conversando también sobre el impacto que tiene la red Pride Connection en sus organizaciones y qué significa trabajar en red desde los espacios laborales, por supuesto, para poder seguir promoviendo estas acciones y lugares mucho más seguros para la comunidad LGBT+. Nos vemos mañana a las 4, horario Chile.
Que esté muy bien. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Hachi. A ustedes, chao, chao.